Bendiciones en Cristo, nuevamente con ustedes, Winston Medina, en esta segunda transmisión. Va a ser muy corto el video, se los prometo. Solamente vamos a dar una respuesta si la hermenéutica que Jesús utilizó después de explicarlo de los tronos y de explicarlo de todo el lenguaje alegórico de las 100 cosas más que van a recibir los que dejaron en Auristo. Vamos a revisar ahora mismo que Jesús nos los explique. ¿Qué quiso decir? El mismo contexto vamos a encontrar en el mismo contexto, y yo voy a ir aquí, ni siquiera tengo que ir al griego, voy a poner aquí Mateo, vamos a ir a Mateo 19, vamos a verlo como Cristo mismo, usando un marco hermenéutico correcto, nos explica magistralmente lo que él quiso decir. Así de sencillo. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús aplica la promesa en forma general y no limitada a un grupito. Aquí estoy abriendo la Biblia. Aquí está, estoy abriendo la Biblia. Estamos en Mateo 19, aquí está. Ahí estamos, gracias a los que se van conectando. Yo sé que algunos tienen sueño, pero esto se va a poner bueno. Porque el Señor se agarra de aquí. De que como dice discípulos aquí en el contexto, aquí vamos a ver, 19:21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, hablándole al joven rico, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea que si este lo hubiese seguido, la promesa que Cristo da a los que le siguen, no se le hubiese aplicado a este, aunque este no era discípulo. Si le está diciendo sígueme, lo está invitando a ser discípulo, mi amigo. Y vamos a encontrar en la Biblia que la palabra, él dice que siempre un 99 o 90% se refiere a los 12 apóstoles. Pero ¿será eso cierto? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, entonces él dice que cuando dice a sus discípulos se refería a 12. De cierto digo que difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces él dice, aquí ciertamente dice Jesús dijo a sus discípulos, pero no dice Jesús dijo a sus 12 discípulos. Usted tiene que probarlo. Y para eso basta poner los paralelos, que vamos a encontrar que dice los que le escuchaban, creo que dice Marcos. Marcos no dice sus discípulos, sino los que le escuchaban. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Vamos a ver en el paralelo de Marcos, creo que es Marcos 10, déjeme ir ahí rápidamente, Marcos 10, vamos a ir allá y vamos a ver si ahí dice que fueron sus discípulos solamente. Ok, aquí está el joven rico. Ok, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, pero no dice tampoco a sus 12 discípulos, sino a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, o cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Ok, aquí dice igual discípulos. Vamos entonces a Lucas capítulo 18. Vamos ahora a capítulos 18 de Lucas. Ok, Lucas 18, vamos a ver cómo lo presenta Lucas. Lucas 18. Por eso es que hay que poner la Biblia en armonía, los sinópticos. Yo no puedo agarrar e interpretar nada más sobre la base de un versículo. Lucas 18, aquí está. Ajá, 18, vamos a movernos al capítulo completo. Ya no vamos a ir, esto va a ser rápido. Yo les voy a demostrar a ustedes cuál es el marco hermenéutico para interpretar ese pasaje directamente de la boca de Cristo. Ni siquiera yo ahorita nada más estoy buscando que eso de que dice discípulos se refiere solamente a los discípulos, no necesariamente. Poniendo los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos en paralelo, nos podemos dar cuenta que no necesariamente sea así. Queda abierto, porque él dice discípulos, no dice 12 discípulos. Ok, vamos a ver. Jesús bendice a los niños, el joven rico. Vamos a esperar que cuando termine aquí, ok, ya se los voy a compartir. Vamos a compartirle aquí. A ver si le estoy compartiendo a ver. Les estoy compartiendo el que no es, a ver. Aquí está. Ya nos vamos a ir, tranquilo. Ok, Lucas 18. Aquí estamos en Lucas 18. Ahí se los comparto. Ajá, se fue. Aquí estamos hablando del joven rico 8:23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, como lo pueden ver ahí. Porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios a los que tienen riqueza. Fíjense que no dice dijo los discípulos, sino dice dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y miren lo que dice aquí, y los que oyeron esto, no dice los discípulos,
Ven que queda abierto. Y los que oyeron, miren, es muy claro esto, porque aquí Jesús dice en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho el joven rico, ¿verdad? Dijo a quién, no dice a quién se le dijo, nada más dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Allá dice discípulo a sus discípulos, pero no dice a sus 12 discípulos. Lucas va a decirnos porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, y dice, y los que oyeron esto, ¿qué dice? Ahí está. Y los que oyeron esto dijeron, ven que no dice sus discípulos, sino, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, plural. Si se refería solamente a sus discípulos, porque aquí va a utilizar el plural. Tercera persona. Lo que es imposible para los hombres, no digo lo que es imposible para ustedes, sino para los hombres, es posible para Dios. ¿Ven que el sentido es general también? Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Nosotros dentro de esos que escuchaban. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie, abre, tercera persona, no hay nadie, Jesús, y por allá dice cualquiera, Marcos dice cualquiera, porque no es solamente los discípulos, es cualquiera. No hay nadie que haya dejado casa o padre, hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Ya no dice 100 Marcos, sino que él entendió el 100 como algo, como una cantidad alta. Mucho más en el siglo venidero la vida eterna. Mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y vean, si en verdad se refería a los discípulos, mire lo que va a decir en el mismo contexto. Tomando Jesús a los 12, ¿por qué los tenía que tomar si estaban ellos todos ahí? Les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En Marcos creo que dice, y tomando aparte a los discípulos, ¿por qué tenía que tomarlos aparte si estaba solamente con los discípulos? Ese es otro detalle, ya lo vamos a ver ahorita aquí en Mateo, creo. Vamos a regresarnos a Mateo y vamos a ver el contexto en el que Cristo explica esto de los discípulos. Noten que aquí el lenguaje general ciertamente habla con sus discípulos, dice sus discípulos, pero su discípulo no está restringido y limitado a los apóstoles. Había gente que lo estaba escuchando y por eso dice ahí que tomando aparte a sus discípulos. ¿Por qué los va a tomar aparte si estaba solamente con ellos? Es ridículo y absurdo el argumento. Y lo vamos a ver ahora en Mateo. Vamos a leer la hermenéutica correcta de la misma boca de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 19. Ya déjenme ir ahí, ya se los voy a compartir y nos vamos tranquilo a dormir. Tranquilo, no ha pasado nada. Aquí está. Vamos a leer qué es lo que Cristo explica y vamos a ver que Cristo aplica el asunto a un término genérico a todo el mundo, ¿no? O sea, que le siga, que haga estas cosas. Disculpen por la propaganda, pero bueno, ya no puedo controlar las propagandas que están aquí, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver, aún si se refiriera a solamente a los discípulos, ¿por qué Jesús? Porque los discípulos dijeron dos cosas. Si se refería a los discípulos, Pedro dice, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo. Pero Jesús cuando dice seguir y dejar, cuando dice dejar, que se refería supuestamente a los discípulos, porque va a decir cualquiera que deje, si se refería solamente a los discípulos. Ahí no le funciona la endiadis. Dice, ok, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver, dice, otra vez más, vamos a ver, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y ya sabemos todo lo que dice aquí, el 28, que dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, no dice vosotros los 12, ni dice vosotros los 12 discípulos, ni los 12, no, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La única razón por la que se dice 12 discípulos, que le quieren meter 12 al discípulo porque dice 12 tronos, cometiendo una eisegesis. No es una razón sintáctica, es simplemente una eisegesis por prejuicio teológico. Pero mira aquí cómo Cristo abre el panorama. Y cualquiera, que ese cualquiera en el griego se puede entender, y todos, porque es el paz. Y todos los que hayan dejado, o cualquiera que haya dejado, se puede entender de las dos maneras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas o padres o madres, cualquiera, no se refiere nada más a los discípulos, pero los discípulos dicen, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo. Jesús aplica el asunto general a todo. Ustedes se sentarán sobre 12 tronos
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padres, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredar la vida eterna. Si 12 es 12 literal, 100 tiene que ser literal. Entonces yo voy a recibir, si yo dejo a mi mamá, voy a tener 10 mamás, pero la tengo que recibir en este siglo. 10 mujeres si llego a dejar a mi esposa, ¿verdad? Por causa de Cristo. Cualquiera que deje su esposa. 10, tengo 3 hijos, si dejo a mis 3 hijos por causa de Cristo, entonces voy a tener 300 hijos. La literalización. No hay diferencia. Aunque Jesús dijo, ustedes los que me siguieron, en verdad, Pedro dijo, los que me siguieron, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo. Se refiere al mismo grupo. Así de sencillo. ¿Y cómo lo vamos a probar? El contexto. Vamos a que Cristo nos lo explique. Miren, cuando Cristo termina de decir esto, que recibirán esto y la vida eterna, Él no se para ahí y dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Atención, porque esta frase la va a explicar Cristo en un marco hermenéutico donde va a aplicar la promesa en un sentido general y no se limita a este grupito que los han seguido para que no se preste a la interpretación y el contexto rompe con el bendito énfasis desmedido y loco que se le quiere dar a Auristo. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Cristo, mis amigos. Vamos a seguir leyendo. Eso no se para aquí. El versículo 20, el capítulo 20, porque acuérdense que la Biblia no tenía capítulo ni versículo. Vamos a ver si se paró aquí o no se paró. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y vamos a demostrar que el capítulo 20 es parte del mismo contexto del que se quiere despojar esto. Y vamos a darnos cuenta que Cristo no le da el énfasis al Auristo que se le está dando. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo. ¿Por qué Cristo dijo, muchos serán primeros y los primeros serán postreros y los primeros, los últimos serán postreros y los postreros serán primeros? ¿Por qué? Bueno, me va a introducir una cláusula adverbial de causa que va a dar la razón por la que él ha dicho lo que acaba de decir en el capítulo 19. Que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Nos lo va a explicar y va a decir, ¿por qué? Bueno, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ve a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otro que estaba en la plaza desocupados, a otros, y les dijo, y también vosotros a mí, y os daré lo que sea justo, y ellos, lo que sea justo, perdón, y ellos fueron. Y luego dice, salió otra vez acerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían sido, a los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Acuérdense, contexto de recompensa por trabajo. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos, escucha, nos has hecho iguales a nosotros. Se da cuenta que Jesús iguala a los 12 discípulos con todo el mundo. Ese es el contexto interpretativo del pasaje. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. O sea que si en ese momento se hubiese unido el joven rico, a él se le aplica la promesa. Y gente que se le haya unido a Cristo en ese momento también se le aplica la promesa. Está abierto a todos. Estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, esto es magistral, escuchen, amigo, no te hago agravio. O sea, yo no te estoy ofendiendo con eso. Yo no te estoy causando ningún daño, ningún agravio. Le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Se dan cuenta? O sea que no se le quiere dar, no se está limitado a los 12, se le dará porque sabía Cristo, por eso el auristo no termina ahí. El auristo no dice la acción terminó aquí, ya no hay más nada que hacer. No, se van a seguir uniendo gente, el postrero. Por eso Cristo dice el primero será postrero y el postrero será primero, y va a explicar por qué. Vamos a ver si esto tiene que ver con lo que se dijo en el capítulo 19. Aquí está, mire, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?
Jesús puede dar lo que él quiera, a quien él quiera, cuando él quiera, y poner a la gente en igualdad de condiciones en todo el tiempo, sea que llegó primero, llegó después, no importa. No, el auristo no termina la acción ahí. El contexto no lo permite. Ahora vamos a ver por qué Cristo dijo esta parábola. Va a conectarlo con el capítulo 19, el último versículo. Así, o sea, con toda esta explicación que yo estoy dando, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ahí está. Ahí está Jesús explicándonos. Fíjense que la queja de esta gente es que Jesús hacía a todos iguales, aunque unos habían trabajado un tiempo más largo, otros habían trabajado medianamente y unos habían trabajado unas pocas horas, pero recibieron la misma recompensa, el mismo tipo de pago. Y la queja es, ¿por qué nos haces iguales a todos? Bueno, es que los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Estas promesas no se limitan a ustedes nada más, esto es un asunto abierto para todo el mundo. Por eso Marcos y Lucas no mencionan los de los 12 tronos, sino que enfatizan las recompensas a todos. Y por eso cuando Lucas escribe en el capítulo 22, no con un paralelo, sino una referencia cruzada, Lucas capítulo 22 no dice 12 tronos, sino dice se sentarán sobre tronos. Este es el marco hermenéutico en el que Cristo está explicando qué es lo que él quiso decir con lo que dijo en el capítulo 19. Nada tiene que ver con una limitación a los discípulos. Y mire lo que dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino. ¿Por qué los va a tomar aparte si es que estaba solamente hablando con los discípulos? ¿Por qué los va a tomar aparte si estaban con los discípulos? Solamente él y sus discípulos, porque si dice, y aquí sí dice sus 12. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte. ¿Por qué tomó a los 12 si se supone que estaba solamente con los 12? ¿Por qué los va a tomar aparte? ¿Aparte de qué? Ese es otro asunto. Bueno, hermanos, hemos visto el marco hermenéutico que explica por la misma boca de Cristo que los últimos serán postreros, los postreros serán últimos, que los postreros serán primeros, perdón, que los últimos serán, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa que Cristo está dando ahí es en igualdad de condiciones, independientemente que alguien le haya seguido en el pasado, le siga medianamente o le siga en el futuro, porque va a haber mucha gente siguiendo a Cristo y todos van a ser recompensados de la misma manera. ¿Sobre la base de qué? De que Jesús es bueno y que él quiere extender su promesa y su bendición a todo el mundo. No está limitado nada más a los discípulos. Por eso Lucas es muy cuidadoso y dice los que lo oyeron, porque él sabía que no había nada más discípulos ahí. Así de sencillo. O sea, el mismo Jesús explica y amplía el panorama y amplía la promesa a todos. Y dice al final, porque los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. O sea, explicando lo que acaba de terminar en el capítulo 19, aparece 2 veces y la cláusula subordinada adverbial de causa explica la razón o el motivo por la cual Jesús ha dicho lo que ha dicho. Los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Dentro de un contexto en el que ha hablado de promesa de recompensa y ahora se la va a aplicar a todo el mundo y que se la quiere dar a quien él quiera soberanamente, a todo el que quiera. No está limitado a 12 hombres, como él dice. Y tampoco se dice que es 12 hombres. Él quiere decir que estaba solamente, estrictamente con los discípulos. No, ahí estaba abierto al público todo el mundo. Así de sencillo. Así es. Él dice, no puede ser alegórico y no puede ser literal a la misma vez. Los léxicos lo refutan. La palabra 12, yo ahorita mismo voy a buscar ese léxico aquí. Vamos a buscar la palabra 12 aquí en el diccionario Strong. Ya, y con eso me voy. Bible Hub. Y eso que voy a usar uno solo. Vamos a ir a Bible Hub. Vamos a ir a Mateo 29, 28. 19, 28. Vamos a ir ahí. Y vamos a buscar, es más, vamos a buscar la palabra 12 en el léxico. Y vamos a ver que el léxico dice que 12 es tanto literal como figurado simultáneamente. Simultáneamente. Ya lo vamos a buscar, ya vamos para allá. Entonces, si él se va a pelear con alguien, peleese con los léxicos, pero él no está por encima de los léxicos, no se lo vamos a permitir porque los léxicos saben más que él. ¿De acuerdo? Aquí está. Aquí están los léxicos.
Permítame buscar el texto griego. Aquí se los estoy compartiendo. ¿No se los estoy compartiendo? Ya se los vamos a compartir. Ya va, espérense aquí que estoy buscando la palabra dodeca, 12. Ok, aquí está dodeca. Ese es el problema de despojar el texto de su contexto. Aquí está, no se lo estaba compartiendo, ya se los voy a compartir. Vamos a ver lo que dice el diccionario Strong respecto a la palabra 12 en el contexto de Mateo, porque lo acabo de traer de Mateo 28 y 19, pero el léxico. Vamos a ver el léxico concordancia Strong. 12 viene de 2 y 10, que es igual a 12, dodeca. Un numeral declinable con función adjetival. 2 y 10 igual a 12. 12, el uso en el cual los 12 apóstoles de Jesús, a los que se referían a los 12 apóstoles de Jesús muchas veces, y ahora aquí vean la explicación magistral que va a dar aquí. 14:27, dodeca, 12, es utilizado con sentido literal y figurativo, significando, perdón, vamos a volverlo a leer porque estoy traduciendo del inglés al español. Miren aquí, vamos a ver si ustedes lo están viendo porque me voy a tapar aquí para que ustedes puedan ver completo lo que dice. El dodeca, 12. Definición de Word Studies Concordancia Strong. Es utilizado con significado literal y figurativo en las escrituras, en la escritura. Y con doble entrada. It's a double entender, creo que se llama entender. O sea, de doble entrada. Es decir, comunicando ambos sentidos a la misma vez. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿O es figurado o es literal? Se contradice, no hay ninguna contradicción. La gente que ha hecho videos por ahí analizando nuestro debate dicen que yo no me contradije. Aquí están los léxicos. Puedo citar una gran cantidad de léxicos. Ahí está. Dice que la palabra 12, siempre que tengamos la palabra 12, ahí dice 12 se utiliza en las escrituras con un significado tanto literal como figurado y de doble entrada. Es decir, que comunica ambos sentidos a la misma vez, simultáneamente, at once. ¿Será que yo estoy traduciendo mal? Vamos a traducirlo aquí al español. Vamos a traducirlo al español. Ahí está, lo acabo de traducir al español con el traductor Google. Se usa con un significado literal y figurado en las escrituras y con doble sentido, es decir, transmitiendo ambos sentidos a la vez. Transmitiendo ambos sentidos a la vez. Yo no tengo culpa, lo siento, pero eso es lo que dice el léxico. Ahí está. Concordancia Strong. Ahí está. Eso es la base de la explicación y de la interpretación. Así es. No que no le estamos faltando el respeto. Aquí nosotros simplemente lo estamos tratando como es. Pero ya acabamos de ver que Cristo dice, en el contexto explicativo, nos plantea una parábola. Dentro de la parábola se crea personajes donde la gente se va a quejar y dice, bueno, está poniendo en igualdad de condiciones, chico. No importa. El seguir no es un asunto temporal de que yo te seguí en el pasado o medianamente o te voy a seguir en el futuro o se va a unir gente esto abarca solamente a los que estaban ahí presentes y no a los que se van a unir en el futuro. No, esto es un asunto abierto a todos sobre la base de que yo soy bueno y quiero dar a quien yo quiera lo que yo tengo. Y eso es lo que Cristo quiso decir, más nada. El mismo Cristo explica magistralmente a través de una parábola y lo deja abierto a todo el que venga a él. No es un asunto de singularidad, de un grupito de 12 nada más que se le ofrecieron 12 tronos a... No, mi amigo. Por eso Pablo, que entendía muy bien los símbolos bíblicos como hebreo que era, vean lo que dice 1 Corintios 6, que por qué llevaban a tribunales a los hombres, a los mismos hermanos. No hay hombre sabio entre vosotros. O no sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo. La misma palabra que se utiliza ahí para juzgar o para gobernar, dices, ustedes van a juzgar al mundo. Ahora me van a tener que decir que Israel no es parte del mundo. Claro que vamos a juzgar al mundo, la misma palabra griega. ¿Y cómo lo juzgo si no me siento en un trono? Ahí está. Otro, en ese mismo contexto dice, o en otro texto, no sé si en ese mismo contexto, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Si vamos a jugar a los ángeles, tendremos entonces nosotros un mayor privilegio que el privilegio que tienen los 12 nada más, que este hombre enseña que solamente a ellos se les ofreció tronos.
Pero nosotros si vamos a jugar los ángeles tenemos que estar sobre tronos también jugando a ángeles. La misma palabra. Mucho más amplio para nosotros entonces. Ahí está, eso, aquí está, mire, Primera de Corintios 6 del 1 al 4, aquí se los voy a poner. Yo me quiero ir, pero es que, cónchale, es que de verdad, hermano, como la misma palabra griega que se utiliza ahí. Mire lo que dice. Cuando uno de ustedes tiene una disputa con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decide el asunto en lugar de llevarlo a otros creyentes? ¿No te das cuenta de que algún día los creyentes, escuche, los creyentes, me encanta cómo traduce este versículo, en forma general, juzgaremos al mundo? ¿Es Israel parte del mundo o no es parte del mundo? Por supuesto que sí. ¿Y cómo van a juzgar al mundo? ¿No pueden decidir incluso estas pequeñas cosas entre ustedes? ¿No te das cuenta de que jugaremos a los ángeles? Entonces seguramente deberías poder resolver disputas ordinarias en esta vida. Ahí está. Entonces aquí mismo en esta porción de 1 Corintios 1, 4, 6, el asunto de juzgar no solamente a Israel, sino al mundo entero, es un asunto abierto para todos, no es nada más para los discípulos. Vean la parábola de Cristo, vean cómo los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, no hacen énfasis en los 12 tronos, sino que entendieron la promesa de Cristo, no en un sentido literal, sino en un sentido alegórico, aplicado a todos, sobre la base de la bondad de Cristo. Y vean cómo Pablo, que era judío, dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Sí, eso es un privilegio solamente para 12. Y es más, un privilegio mayor, porque jugar a 12 tribus de Israel, es decir, a Israel nada más, sería partitivo del mundo. Pero nosotros vamos a jugar al mundo en el que también estará Israel. O el Señor va a decir, bueno, cuando dije mundo, se refiere al mundo aparte de Israel. Entonces no sería mundo. Nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Entonces el privilegio de los creyentes, como dice esa traducción ahí, es mayor que el privilegio que tienen los discípulos. Va a decir, oye, Señor, aquí nos negreaste porque a nosotros nos ofreciste 12 tronos para juzgar nada más a las 12 tribus de Israel. ¿Qué tipo de recompensa es esto? Y a los creyentes comunes y corrientes les ofreciste jugar al mundo. Ellos van a jugar al mundo y también van a jugar a Israel, porque Israel es parte del mundo, ¿no? Y aparte de eso van a jugar a los ángeles. ¿Cómo es eso? Un privilegio mayor. Por eso, el contexto general de la Biblia es lo que explica. Incluso cuando vamos allá a Apocalipsis 20, un texto que les gusta a ellos, aún para los premileniaristas. Vamos a volvernos premilenaristas ahora. Mire lo que dice. Y vi tronos, no dice vi 12 tronos, dice vi tronos en plural. Y se sentaron. Reina Valera traduce muy mal el pasaje porque dice los que recibieron facultad para juzgar. No, el texto dice, claro, tiene la misma idea, no, más o menos la misma idea, pero dice el texto, el sujeto es un sujeto, es el juicio, dice, y el juicio fue dado a ellos. O sea, a ellos se les dio el juicio para que lo llevaran a cabo. Y la misma palabra que se utiliza, pero como sustantivo en este caso de sujeto nominativo, para crino, para juzgar. Pero dice, y vi tronos, no dice vi 12 tronos, dice vi tronos. Para él, que es premilenarista, se supone que ahí está ocurriendo el milenio. Y se supone que se están sentando sobre tronos y juicio fue dado a ellos. Entonces, ¿en qué quedamos entonces? Porque no dice 12 tronos, ya va, los tronos y la capacidad, el juzgar no es solamente para los discípulos, porque aquí estoy viendo tronos en plural. Y está hablando de los decapitados. ¿Se refiere a los 12 apóstoles? Hay un problema ahí también. O sea, cuando ponemos la Biblia en armonía, nos vamos a dar cuenta que ella misma se explica. La misma Biblia se explica a sí mismo. Así de sencillo. El doctor Enoel dice, aquí presente, doctor, vaya a dormir, que usted debe andar cansado por ahí. Amén. Saludos, Francisco Delgado. Ok, saludos, señor Medina. Bendiciones, Freddy, por ahí.
Para hermenéutica no basta saber griego, hay más disciplinas y herramientas a conocer. Claro que sí, no basta el griego así no es suficiente. Si solo son los 12, entonces solo los 12 escucharon, solo los 12 dejaron todo, solo ellos recibieron 100 veces más. Exactamente, si solamente son 12, ¿dónde está la evidencia que en este tiempo los discípulos recibieron 12 mamás? Porque Cristo le responde a Pedro también eso. Y si solamente era solo la base de los 12, ¿dónde están las 100 mamás, las 100 esposas, las 100 hijas, los 100 hijos, los 100 hermanos, los 100 hermanas, las 100 tierras que ellos dejaron? Y había que agregarle ahí las 100 redes que dejó Pedro, porque Pedro dejó una, tendría que haber recibido en este siglo 100 redes más. Su oficio, su profesión, todo, ¿verdad? O sea, es absurdo completamente. Aquí simplemente el pasaje lo que quiere decir que hay algo de mayor valor, que es Cristo, que resulta en vida eterna, porque está pidiendo recompensa en este mundo, chico. ¿Te parece poco con la vida eterna y contenerme a mí y ser proclamadores del evangelio? Es todo lo que Cristo está diciendo, más nada. Está abierto a todo el mundo. Ay, Dios mío, Dios le bendiga. Así es, bueno. Les saludo desde Guatemala, Daniel Gómez, bendiciones. Entonces, este señor Cristo y los apóstoles, ellos nomás, sí, exacto, Cristo y los apóstoles y los demás no tenemos parte con Cristo, exacto, nosotros no, exacto, es solamente ellos, y lo que Cristo dijo 100 veces más y todo eso, tendrás que aplicárselo solamente a ellos. Y los 12, los 12 tronos, que es simbólico, un número simbólico, porque Pablo en 1 Corintios 15, del 4 en adelante, Jesús apareció primero a 10 y Pablo dice que fueron a 12. Porque Pablo entendía el símbolo. Es el particular, una sinécdoque, lo particular por el colectivo. Y después Cristo apareció por segunda vez a 11 y Pablo dijo que apareció por segunda vez a los 12, pero no fueron a 12, era 11. Entonces Pablo se equivocó o en verdad habían 12 ahí. Entonces Judas no estaba muerto. Y cuando dice que Tomás no estaba presente el primer domingo que Cristo apareció, entonces sí estaba Tomás o vino alguien a reemplazar a Tomás y habían 12. ¿Tenemos que entender pasaje literal, lo tenemos que entender literal o lo tenemos que entender en un sentido simbólico representativo? Ahí está el problema. Así es. Es posible que piense que el pasaje termina en las 12 tribus y las 100 cosas son otro contexto. Exactamente. Eso es prácticamente lo que él pudiera argumentar, pero es que ya estamos viendo claramente que Marcos y Lucas no hacen énfasis en los tronos. Y que Lucas, en la referencia cruzada, que él confunde con un paralelismo, ni siquiera habla de 12 tronos, sino de tronos. Apocalipsis 20 habla de tronos en plural. Pablo dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Cómo lo vamos a juzgar? ¿Parados o sentados? ¿Sentados sobre qué? Si somos jueces. No solamente al mundo, sino a los ángeles. Y el mundo, Israel no es parte del mundo. Ese es el contexto general de la Biblia al que hay que respetar. Así de sencillo. En el Señor todos llegamos a ser primero, cuando llegamos al banco estemos de último, siempre llegamos de primero. El punto es que Cristo está diciendo que la recompensa es para todos. La parábola explica magistralmente eso, así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo dijo que él era el primero salvo por gracia y yo también soy el primero. Bueno, yo me siento el peor de todo, ¿verdad? El peor pecador. Ok, Dios les bendiga, José Valencia, saludo. Bueno, ya me voy, hermano. Le dije que era rápido y conciso y puntual, me voy. Lo que tiene que hacer es analizar todo el pasaje en su contexto para ver si dice que Judas se salvó o ver qué dice realmente. Claro, es que el contexto, la parábola misma te lo está explicando. Yo no sé por qué las personas no, o sea, quieren basar todo en una sintaxis, en una simple observación y no quieren analizar el texto en su respectivo contexto, porque Jesús no ha terminado de hablar aquí. El capítulo 20 es parte de la narración y es el marco hermenéutico que explica lo que Jesús acaba de decir. Por eso comienza con una cláusula subordinada adverbial de causa. La razón o el motivo por la cual Cristo ha dicho lo que ha dicho. Este señor de H hace doctrina a partir de traidores manifiestos y de ilusos que creen merecer en un lugar en el cielo solo por el hecho de llenarse la boca con fariseas interpretaciones en favor de una mega soberbia. Bueno, no sabéis que los santos han de jugar al mundo, si ya lo leímos, ok. Lo que tienen que hacer es analizar todo el pasaje en su contexto para ver si dice Judas se salvó, sí, en su contexto y en su contexto general. Los creyentes han de jugar tanto al mundo como a los ángeles, claro que sí. E Israel es parte del mundo, vamos a jugar también a Israel nosotros. O sea, no es un privilegio nada más y exclusivo de 12, es un privilegio para todos, así de simple. En línea general, no estoy diciendo que todos y cada uno de los creyentes, pero es abierto a todos, es general, como Cristo así lo determine.
Sí, háganle un video a Pablo. Si Pablo, no, Pablo, te equivocaste. Tenías que decir que el juicio era 12 nada más. El contexto es claro, además es el contexto general. El contexto es así. El contexto y la explicación y la parábola que Cristo presenta da la idea de que el verbo seguir no cierra la acción y que eso de ahí no se, a partir de ahí se gana la recompensa. No, no, porque si eso cierra la acción, el dejar también cerró la acción, pero Cristo ahora explica magistralmente a través de una parábola que el asunto no tiene nada que ver con tiempo, es un asunto de la bondad de Dios y de la prerrogativa de Dios, de la soberanía de Dios, de dar lo que Él quiere por su sola bondad a quien Él quiere. Llegó primero, llegó al final, esté de 40 años en el Evangelio, o tenga 10 años en el Evangelio, o 5 días o un minuto. Por eso la invitación al joven, sígueme. Imagínate que el joven le sigue y dice, bueno, ustedes que me siguieron, excepto el joven, porque el joven no es uno de mis discípulos. O sea, eso es ridículo, el mismo contexto lo refuta. Y el mismo Mateo 19, la multitud le seguía. Y por eso el mismo contexto dice que Jesús tomó aparte a los discípulos, porque no tiene que tomar parte si está solo. Lo que tenía que decir que se fueron y salió con sus 12 discípulos. Pero dice, tomó aparte a sus discípulos, porque los va a tomar aparte. Bueno, me voy. Descansen. Nos vemos en otra próxima entrega. Bendiciones. Cuídense mucho.